Cada vez son más las empresas que tienen la necesidad de presentar información financiera preparada bajo un marco de información financiera con fines específicos. Estas entidades requieren una revisión profesional a fin de poder garantizar el cumplimiento de dicho marco y con ello poder brindar seguridad a los usuarios para los que la información financiera ha sido preparada y con ello asegurar que los datos son razonables. Hoy hablaremos acerca de la NIA 800, consideraciones especiales, auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Como auditores debemos de tener en cuenta la naturaleza y el alcance del trabajo que va a ser desarrollado en una auditoría con propósito especial. Nosotros, como estudiantes del curso de Normas Internacionales de Auditoría 2 de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, tenemos lo que es el alcance, en donde se nos explica que esta NIA trata las consideraciones especiales para la aplicación de las NIAs del grupo 100 al 700 a una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. Dentro de los objetivos que nos menciona la norma, nos dice que el objetivo de un auditor al aplicar las NIAs a una auditoría con marco de información financiera con fines específicos es tratar la manera adecuada a las consideraciones relacionadas a la aceptación del encargo, a la planificación y la realización de dicho encargo y también a la formación de una opinión y a la emisión del informe sobre los estados financieros. La NIA nos define los términos como lo que son estados financieros con fines específicos y marco de información con fines específicos. También nos brinda 3 requerimientos, dentro de los cuales tenemos las consideraciones para la aceptación del encargo, consideraciones a la planificación y realización de la auditoría y consideraciones relativas a la opinión y al informe de auditoría. Para entrar en materia, hablemos un poco acerca del alcance. La NIA 800 trata las consideraciones específicas para poder aplicar el conjunto completo de las NIAs hasta el grupo de la NIA 700 a una auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. Acá en Guatemala el ejemplo más común de este tipo de marcos es el cumplimiento a la ley de actualización tributaria. En este caso, la mayoría de empresas están obligadas por las disposiciones legales y reglamentarias del país a poder cumplir con dicho marco. También nos dice que esta norma está redactada en el contexto de un conjunto completo de estados financieros de conformidad con un marco de información con fines específicos. Y nos hace mención que la NIA 800 trata únicamente las consideraciones para aquellas auditorías de un solo estado financiero, ya sea un solo elemento o alguna cuenta en específico de un estado financiero. Gracias, José. Continuando con la video presentación, les voy a hablar sobre el objetivo de la NIA 800, el cual es establecer normas y proporcionar lineamientos frente a los compromisos de auditoría con propósito especial respecto a la responsabilidad que tiene el auditor en relación con el encargo. En este objetivo debe tratar unas consideraciones especiales respecto a la aceptación del encargo, para lo cual se puede tomar en cuenta la NIA 210, acuerdos de los términos del encargo. También la planificación y realización de dicho encargo, para lo cual se puede tomar en cuenta la NIA 300, planificación de la auditoría de estados financieros, y la formación de una opinión y el informe sobre esos estados financieros, de acuerdo con la NIA 700, formación de la opinión y emisión del informe sobre estados financieros. Siguiendo con la presentación, dentro de esta NIA tenemos 2 definiciones importantes, los cuales son estados financieros con fines específicos y marco de información con fines específicos. Los estados financieros con fines específicos son estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, y el marco de información con fines específicos es una información financiera diseñada para satisfacer las necesidades de información de los usuarios específicos. Un ejemplo de los usuarios específicos pueden ser las entidades de vigilancia y control, también pueden ser terceros, tales como acreedores y los partícipes de un contrato. Ejemplos de un marco de referencia: tendríamos información de un flujo de efectivo,
Cuando estamos hablando de información de flujo de efectivo, es una información específica porque aquí vamos a tomar las entradas y salidas de dinero para determinar ese flujo de efectivo y para poder definir que se ha hecho de una forma adecuada. También tenemos información específica solicitada por una entidad de vigilancia y control. Por ejemplo, cuando la superintendencia nos exige una información específica referente a los estados financieros o a una parte de sus estados financieros, es cuando nos exige una opinión o auditar un contrato específico. Información financiera relativa a contratos, contabilidad bajo bases. La contabilidad bajo bases fiscal es la información que nos requiere la Dirección de Impuestos con el fin de auditar nuestra declaración de renta o un impuesto específico. Por ejemplo, nos puede pedir que emitamos un dictamen sobre los ingresos obtenidos por la entidad, sobre los costos y las deducciones, sobre las retenciones que le practicamos a la entidad o sobre las retenciones practicadas por la entidad. Cuando en la NIA 800 revisada se hace referencia a los estados financieros, esto significa un marco completo de estados financieros con fines específicos. Los requerimientos de un marco de información financiera aplicable van a determinar con fines específicos cómo es la presentación, la estructura, cómo es el contenido de los estados financieros, así como lo que constituye un conjunto completo de estados financieros, pero de propósito específico. La expresión estados financieros con fines específicos incluye, por supuesto, toda la información relacionada a revelar, o sea, las notas a los estados financieros. Gracias, Fer, por la información. Después de haber visto el objetivo y el alcance de la NIA 800, conoceremos sus 3 requerimientos. Primero, consideración para la aceptación del encargo. Segundo, consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. Y por último, consideraciones relativas a la información de la opinión del informe. Consideración para la aceptación del encargo. Este requerimiento está con base a la NIA 210, la cual trata de los acuerdos en los términos del encargo de auditoría y requieren que el auditor determine la aceptabilidad de marco de información financiera que ha sido utilizado para preparar los estados financieros. Con base a esto, la norma nos indica que una auditoría de estados financieros con fines específicos, el auditor debe tener en cuenta 3 aspectos. Primero, la finalidad para la cual han sido preparados los estados financieros. Entonces debemos comprender el propósito por el que los estados financieros con fines específicos y cuál es la razón por la cual se determinó este marco de información financiera. El siguiente aspecto nos indica que el auditor debe conocer a los usuarios a quienes se destina el informe. En este caso puede ser que un ente regulador haya solicitado la información financiera, por ejemplo, una institución bancaria el cual solicitó los estados financieros y un informe de auditoría de una entidad con base a sus requerimientos y bajo a su marco de información financiera aplicable. El auditor también debe tener conocimiento sobre las medidas tomadas por la dirección para determinar el marco de información financiera aplicable y si es aceptable en las circunstancias. Estos 3 aspectos van a contribuir para determinar el marco de información financiera que se utilizó para la preparación de los estados financieros. Consideraciones para la planificación y realización de la auditoría. Cuando el auditor va a planear y a realizar los estados financieros de acuerdo a un marco de referencia de propósito especial, debe determinar si la aplicación de las normas internacionales requiere consideraciones especiales de acuerdo a las circunstancias en que se desarrolla el trabajo. Por esta razón, el auditor debe entender cualquier interpretación importante referente a contratos que la administración haya considerado para la elaboración de los estados financieros. Las siguientes normas juegan un papel muy importante para la consideración de la planificación y realización de la auditoría. La NIA 200 requiere que el auditor cumpla los requerimientos de ética aplicable, incluidos los relativos de la independencia en relación con los encargos de auditoría de estados financieros, y todas las NIAs y requerimientos aplicables a la auditoría, salvo que no sea aplicable a su totalidad en la auditoría. La NIA 260 requiere que el auditor determine la persona o las personas que dentro de la estructura del gobierno de la entidad sean las adecuadas a efectos de realizar sus comunicaciones. La NIA 315 requiere que el auditor obtenga conocimiento de la selección y aplicación de las políticas contables por parte de la entidad.
En el caso de unos estados financieros preparados en cumplimiento de la disposición de contrato, el auditor obtendrá conocimiento de cualquier interpretación significativa del contrato que haya realizado la dirección para la preparación de los estados financieros. Según la NIA 320, los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. Sin embargo, en el caso de una auditoría de estados financieros con fines específicos, dichos juicios se basan en la consideración de las necesidades de información financiera de los usuarios a quienes se destine el informe. Gracias, Shelly, por tus aportes en estos dos requerimientos. Como tercer y último requerimiento, ahora veremos las consideraciones relativas a la formación de la opinión y al informe. Dentro de esto nos establece específicamente que el auditor debe hacer aplicación de la NIA 700, que es la formación de la opinión y emisión de un informe de auditoría de estados financieros. Esta es la estructura base que el auditor va a considerar en el momento de emitir el informe cuando se toman consideraciones especiales considerando un marco de referencia específico. Para eso, en la NIA 800 se va a tener ciertas modificaciones a la estructura y al contenido del informe relativos en la NIA 700. Descripción del marco de información financiera aplicable específico. Puede ser determinado a través de aspectos o criterios fiscales, criterios de flujo de caja, información por un ente regulador o contratos. En estos debe establecerse o indicarse dentro del informe el marco de información financiera específica que se está aplicando en esta auditoría y los criterios que se consideran para este informe. Dentro de las modificaciones que se dan al informe que están con base en la NIA 700 está el destinatario, ya que no va dirigido a una amplia gama de usuarios, sino que a un usuario específico o determinado que haya requerido esta información. En la opinión se da e indicar el marco de información financiera aplicable y la finalidad del informe. Dentro de los fundamentos de la opinión vamos a considerar la explicación del marco de referencia y la evidencia de la auditoría en la cual basamos nuestra opinión. Dentro del informe de la NIA 700 se va a adicionar el párrafo de énfasis. Lo encontramos ubicado en la NIA 706, en el cual se hace una advertencia a los lectores de que los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. También se va a establecer la finalidad del informe y el usuario al que va dirigido, para quién va a ser utilizado este informe únicamente, ya que no puede ser para una amplia gama de usuarios, sino que para el usuario específico para quien va realizado este informe. Y dentro de las responsabilidades de la dirección también debe indicar el marco de información financiera que se está aplicando para la realización de los estados financieros y las consideraciones específicas de los mismos. Veamos ahora un ejemplo de marco de información financiera de propósito específico de la empresa ABC. La base que utilizaremos es la NIA 800. Como vimos anteriormente, la norma establece que el auditor puede emitir un informe de propósito específico de acuerdo a la información financiera cuando se prepara sobre un marco de cumplimiento o un contrato. En este caso lo aplicaremos a un contribuyente que tiene obligación ante el fisco de presentar estados financieros auditados adjuntos a su declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. La misma norma requiere que el auditor para esta auditoría tenga que cumplir todas las normas internacionales de auditoría. Por ello, debe realizar el proceso donde va a realizar la propuesta, la aceptación, el convenio, va a realizar la planificación, tiene que obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para llegar a sus conclusiones. Lo importante acá es que existe una diferencia entre el informe de propósito general y el informe de propósito específico, porque tiene que incluir un párrafo de énfasis donde indique que los estados financieros que se están auditando no cumplen con un marco de información financiera NIF plenas o NIF pymes, sino que cumplen un marco de obligación tributaria, que en este caso corresponde a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012, artículo 40, donde nos establece los requerimientos de los contribuyentes especiales o agentes de retención.
Con base a todo lo aprendido a la NIA 800 en esta video presentación, vamos a aplicar una actividad que dejamos en el chat para poder interactuar y responder unas preguntas. Desde ya agradezco que siempre sean tan participativos y el entusiasmo que siempre muestran en todas las actividades. Gracias por su atención y recuerden que si sus sueños son grandes es porque su capacidad para lograrlo también lo es.